Bueno, nos falta entonces, entre los temas, y esta es la última clase del temario de patología programada para este año, de mi parte. Creo que el doctor Fernández también ya está terminando. Pronto ya serán los exámenes, tercer parcial y final. Hoy vamos a avanzar en enfermedades de las trompas de falopio y del ovario, patología, ¿no? Del ovario. Bueno, ¿y cuáles son las principales enfermedades que atingen a las trompas uterinas? Los procesos inflamatorios, la salpingitis, el embarazo ectópico, que justo en esta semana he tenido tres, quistes paratubarios, que son extraordinariamente frecuentes, y los tumores que son las verdaderas neoplasias, en realidad, que son poco frecuentes. ¿Ya? Aquí tenemos una imagen típica de una salpingitis aguda o hidrosalpinx. Y tenemos que ver que las paredes de la trompa uterina están tumefactas, congestivas, ¿no? Y francamente dilatadas y a veces contorsionadas. Aquí hay una luz que parece otra luz, pero que en realidad es la misma luz contorsionada, ¿sí? A veces tienen imagen de matraz incluso, estas trompas uterinas, y se ve que en la luz que está dilatada hay un material amorfo, homogéneo, verde, amarillento, que probablemente se trate de lo que estamos viendo en la histología, en la microscopia, ¿no? Un exudado inflamatorio agudo que compromete tanto la luz como la pared, en este caso, estas pseudovellosidades que tienen la mucosa de la trompa uterina, que como ustedes ven es un epitelio ciliado que está siendo permeado por los leucocitos, ¿no? Que hay un tráfico leucocitario tremendo, tanto en la lámina propia como en el epitelio como en la luz. Entonces, esto es típicamente una salpingitis aguda. Otra patología, como les decía, relativamente frecuente es el ectópico tubario. De hecho, el embarazo ectópico, entre los embarazos ectópicos, el tubario es el más frecuente, prácticamente el 90 más del 95%, ¿sí? Que implica una implantación del óvulo fertilizado a nivel de la trompa uterina, ¿no? En un lugar ectópico. Puede discurrir el óvulo fertilizado por la trompa uterina, pero no implantarse en ella, ¿no? En las trompas uterinas. Y los factores que favorecen este proceso, pues son ya sea condiciones ovulares, condiciones locales que facilitan esta implantación y condiciones que dificultan la migración del huevo fertilizado. Entre las condiciones ovulares están el trofoblasto alcanza ya en la trompa la capacidad de invasión, o sea que hay una maduración precoz del trofoblasto, ¿no? Que se vuelve invasivo. O el huevo puede migrar hacia la trompa opuesta, con lo que alcanza su maduración hasta en el 20 a 30% ocurre este caso, ¿no? Puesto que hay que migrar de un lado al otro, entonces hay más tiempo para que se produzca la maduración y puede entonces implantarse en la trompa antes de llegar a la cavidad uterina. Condiciones locales que facilitan la implantación, focos endometriósicos. La endometriosis, que es la presencia de endometrio ectópico, favorece no solo por la hemorragia y los procesos inflamatorios que la acompañan, sino porque también ocupa espacio y perjudica la permeabilidad de la luz del todo, ¿sí? Y por último, condiciones que dificultan la migración del huevo, ¿no? La enfermedad inflamatoria pelviana, o sea, las salpingitis crónicas, que pueden o no ser agudas también, crónicas activas, y que corresponden, miren, a la mayor parte de los casos que favorezcan el embarazo ectópico tubario, ¿sí? 35 a 45% de los casos tienen este factor predisponente. Otros factores, operaciones pelvianas previas, procedimientos diagnósticos anteriores, ¿no? La tuberculosis genital, que también es un proceso inflamatorio crónico y granulomatoso, claro. El DIU ha condicionado cambios a nivel del ambiente endometrial de tal modo que también es un factor de riesgo para el embarazo ectópico tubario, ¿sí? Y lo mismo los anticonceptivos orales, aunque en menor medida que el DIU. Y factores que alteran la motilidad ciliar, trastornos como por ejemplo el síndrome de cilios inmóviles, en fin, ¿no? Evolución. ¿Cómo evoluciona el embarazo ectópico tubario? Pues
se produce una hematosalpinx, o sea, una hemorragia luminal y rotura hasta en el 75% de los casos, a no ser que se diagnostique antes y se proceda a la cirugía, ¿no? Entonces, la trompa se rompe a las 2 a 6 semanas. Es importante, por lo tanto, evitar la pelviperitonitis química que se produce, porque no es infecciosa, a no ser que haya una infección de por medio o una tuberculosis, ¿no? Entonces, hay que evitar esto, la rotura, que es precoz. Puede llegar a ser a las 6 semanas, pero puede ser tan pronto como a las 2 semanas, ¿sí? Puede también haber una regresión o un aborto tubario hacia la cavidad abdominal y el producto entonces se reabsorbe mediante los macrófagos y los otros procesos de limpieza que contra el organismo, ¿no? Y excepcionalmente se han visto casos que han llegado a término, más que en la trompa uterina, en la cavidad abdominal, ¿no? Pelvis abdominal. El embarazo ectópico ovárico también existe, ¿sí? Favorecido por el DIU, o la fertilización del óvulo al salir del folículo, o el óvulo fertilizado que se cae de la fimbria y se implanta en los ovarios o en el ovario correspondiente. Y por último, el embarazo ectópico intrauterino a nivel del cuerno uterino, ¿no? En la parte infundibular de la trompa, o a nivel del cuello uterino, o sea, cuando se ha resbalado desde la cavidad endometrial hasta la cavidad endocervical y se anida en esta localización. Entonces hay varias opciones, pero de todas estas, la trompa uterina es con mucho la más frecuente localización de los ectópicos. Y es así la imagen macroscópica. Vean una trompa dilatada, congestiva, tumefacta, con hemorragia y presencia de este material esponjoso, membranoso y hemático. A nivel de la luz, a veces se puede distinguir el producto, ¿sí? Aquí tenemos un producto y componentes de la placenta y hemorragia. Y la pared congestiva. Y aquí tenemos la imagen más frecuente que nos permite además hacer el diagnóstico de embarazo ectópico, la presencia de vellosidades coriónicas en la pared, pero sobre todo en la luz de la trompa uterina, ¿no? Entonces está, como dice nuestro enunciado, una trompa abombada, rojiza, con hemorragia y vellosidades coriónicas en su interior, ¿eh? A veces puede reconocerse el embrión, y las células de la lámina propia tubaria tienen escasa capacidad de transformación decidual, ¿sí? Por eso es que no se ve tanta decidua como en un embarazo normal, ¿ya? Sin embargo, esto no impide la penetración de las vellosidades hasta la capa muscular de la trompa uterina. El carcinoma el carcinoma tubario es un evento muy poco frecuente. No he tenido la oportunidad de diagnosticar nunca. Constituye el 0,2% de los tumores malignos del aparato genital femenino, y los criterios diagnósticos aceptables actualmente, porque tenemos que comprobar que es primario del carcinoma tubario, es tan infrecuente que es necesario que la masa tumoral principal, o sea, primaria, esté en la trompa uterina, ¿no? Generalmente es intramural, predominantemente intramural, y debe haber una transición entre el tumor y la mucosa tubaria normal, o sea, no tumoral, ¿sí? Porque si además hay masas tumorales voluminosas en el ovario o en el útero, es muy probable que estas sean las localizaciones primarias del tumor y que no sea un carcinoma tubario, sino unas metástasis del carcinoma endometrial o del ovario hacia las trompas uterinas, ¿sí? Entonces, la detección, cuando es posible llegar al diagnóstico, es tardía y bilateral. La bilateralidad es también muy rara. Y las características de los tumores tubarios son muy parecidos a los que vamos a ver en el ovario. Hay los carcinomas serosos papilares, los endometrioides y los de células claras, que remedan justamente a las células de la trompa uterina. Bueno, y ahora sí nos pasamos de lleno a las enfermedades de los ovarios, ¿sí? En los ovarios hay que tomar en cuenta, para la ontogénesis de la patología ovárica, las estructuras que normalmente lo conforman, ¿no? Tenemos el epitelio superficial, que antes se llamaba epitelio germinativo del ovario. Tenemos el estroma, ¿sí? Tenemos el parénquima y el estroma ovárico, donde están los elementos corticales funcionales, los folículos, el cuerpo amarillo, el cuerpo lúteo, el cuerpo blanco. Pero en general, las lesiones que nacen de estas estructuras o nacen de los folículos o del estroma,
¿ya? Y que son responsables además de la producción hormonal. Y por último, los tumores también bastante frecuentes, los de células germinales, ¿sí? Muy bien, empezaremos con los procesos patológicos que no son neoplasias verdaderas, ¿sí? Los quistes, que son extraordinariamente frecuentes, ¿no? Estas son las principales enfermedades de los ovarios, los quistes. Y la hiperplasia del estroma, que ya no es tan frecuente como los quistes. Y las neoplasias, que sí son frecuentes e importantes, sobre todo en mujeres pre y postmenopáusicas. ¿Sí? Veamos un poco de los quistes ováricos que, como hemos dicho, se conocen como también quistes no neoplásicos o quistes funcionales, ¿sí? Y que surgen a partir de los folículos en desarrollo, ¿sí? Tenemos los folículos primordiales, primarios, secundarios y el folículo de Graf. En cualquiera de estas etapas del desarrollo pueden surgir quistes que son funcionales más que neoplásicos, ¿sí? Y tenemos justamente los quistes foliculares, los quistes del cuerpo lúteo y los famosos quistes tecaluteínicos, a los que hay que darles importancia cuando se las diagnostica, ¿no? Porque estos otros son frecuentes, muy frecuentes, ¿ya? Y en la mayor parte de los casos no es necesario tratarlos, porque la mayor parte de ellos involucionan, ¿ok? Algunos, vamos a ver el mecanismo ahorita. Quistes foliculares. Algunos de estos son funcionales y por lo tanto pueden producir estrógenos y producir síndromes relacionados con hiperestrogenismo. Y los quistes del cuerpo lúteo producen progesterona, no estrógenos, sino progesterona en forma continua, por tanto pueden causar irregularidades menstruales. ¿Ya? Y por último tenemos los quistes tecaluteínicos, que son producidos cuando hay en el circuito vascular sanguíneo unos niveles muy altos de gonadotrofinas coriónicas. Es por eso que cuando diagnosticamos un quiste tecaluteínico estamos obligados a descartar la presencia de una mola hidatiforme, ¿ya? O, bueno, alternativamente, tratamientos farmacológicos. Y los quistes derivados del epitelio superficial, generalmente en pacientes mayores, ¿no? Esto es más frecuente en pacientes en edad reproductiva, jóvenes, bueno, en todas las edades. Pero estos, por invaginación del epitelio superficial, por eso es que se llaman también quistes de inclusión del revestimiento mesotelial que tapiza el epitelio superficial, ¿no? Muy bien. Aquí decíamos un poco la fisiología, la fisiopatología. En los ovarios, sobre los quistes funcionales, ¿ya? En los ovarios normalmente, ustedes lo saben, por histología, fisiología, por todo, normalmente crecen estructuras similares a los quistes llamados folículos, los folículos, ¿sí? Todos los meses las mujeres presentan maduración de los folículos, ¿sí? Los folículos producen hormonas, estrógeno y progesterona, también lo saben, y liberan un óvulo cuando se ovula. Pero ¿qué pasa si un folículo normal continúa creciendo? Entonces se produce un quiste, se denomina quiste funcional, ¿sí? Y estos existen dos quistes funcionales, el quiste folicular y el quiste del cuerpo lúteo, ¿sí? Un quiste folicular comienza cuando el folículo no se rompe ni libera su óvulo, sino que continúa creciendo. Eso es el quiste folicular, ¿ya? Y el quiste del cuerpo lúteo es cuando el folículo libera su óvulo, ya ha liberado su óvulo, comienza a producir hormonas, estrógeno y progesterona, relacionados con la concepción, pero el cuerpo lúteo, que se produce después de la eclosión ovárica, a veces se acumula, empieza a acumular líquido dentro del folículo, lo que provoca que el cuerpo lúteo se expanda y se forme un verdadero quiste del cuerpo lúteo, ¿sí? Vamos a ver aquí, en el quiste folicular, vean ustedes, se trata de generalmente uno solo, de contenido líquido ceroso, con una superficie interna como la que ven aquí ustedes, lúcida, brillante, ¿sí? Blanquecina, casi nacarada, y una pared relativamente delgada, ¿no? Y a la microscopia vamos a ver que está constituida por dos estratos de revestimiento, un estrato que es interno, la granulosa, y un estrato que es externo, por fuera de la granulosa, es la teca, ¿no? La teca interna. Entonces, esta puede tener cierto grado de luteinización, pero nunca el grado de luteinización del quiste lúteo,
del quiste del cuerpo amarillo, pero como ven ustedes, tiene una pared mucho más gruesa y en general es casi, muy frecuentemente, no siempre, hemorrágico, ¿ya? Y claro, su estrato granuloso y teca están francamente luteinizados, ¿ya? Luego tenemos una patología que es el ovario poliquístico, que puede producir el síndrome de Stein-Leventhal, que se caracteriza clínicamente por oligomenorrea, anovulación, ciclos anovulatorios, infertilidad, hirsutismo y obesidad, ¿sí? Afecta en forma bilateral y se caracteriza por la presencia histológica, macroscópica e histológica de múltiples quistes pequeños, ¿sí? Parece que se debe a una liberación desequilibrada de la hormona folículo estimulante y luteinizante en relación con los receptores foliculares, ¿sí? La corteza del ovario está engrosada, vean, todo esto es corteza ovárica que está engrosada, y esto está engrosado y fibroso, evita la eclosión ovárica, ¿no? La rotura y la eclosión ovárica para la liberación del folículo. Muy bien, entonces, histológicamente son quistes foliculares subcorticales cubiertos por una teca prominentemente luteinizados, ¿ya? Como se ve aquí. No hay evidencia de cuerpo lúteo. En general, el verdadero síndrome de Stein-Leventhal, como son ciclos anovulatorios, esta corteza externa fibrosa evita la ovulación, entonces no se producen cuerpos amarillos, porque no se puede ovular, no hay ovulación. Entonces, en general, el verdadero síndrome de Stein-Leventhal no cuenta en el ovario con cuerpos amarillos, ¿sí? Pero sí hay folículos en diferentes etapas de crecimiento. Bueno, y la patología estromal también es relativamente frecuente, ¿no? Se llama hiperplasia del estroma ovárico, no especializado, causa virilización en mujeres posmenopáusicas, puesto que está asociada a la liberación de andrógenos, a la producción y liberación de andrógenos, puesto que estas células estromales proliferadas van a producir un exceso de andrógenos y van a producir virilización en las mujeres, generalmente posmenopáusicas. También se puede asociar a diversos crecimientos neoplásicos y no neoplásicos y puede acompañarse de efectos endocrinos como los que hemos visto. Bueno, y lo más importante en la patología ovárica verdaderamente son las neoplasias verdaderas, que pueden ser derivadas de el epitelio superficial, que son los más frecuentes, fíjense ustedes, 60-70% de las neoplasias benignas y malignas del ovario se derivan de este epitelio superficial. 10% de los cordones sexuales, ¿sí? Y 20% de las células germinales. Hay un porcentaje pequeño de tumores misceláneos y de tumores metastásicos, ¿sí? Como el tumor de Krukenberg, que es un tumor metastásico bilateral generalmente de neoplasias malignas gástricas, de carcinomas mucinosos del estómago o del colon también. Bueno, veamos entonces los tumores derivados del epitelio superficial, ¿sí? 60-70% de las neoplasias ováricas y son malignos hasta en el 90% de los casos, ¿ya? Derivan del epitelio superficial, que a su vez lo hace del epitelio celómico embrionario. Pueden sufrir grados de diferenciación que parecerse a varios tejidos. Pueden parecerse a una mucosa endocervical, estos son los mucinosos. Pueden parecerse al epitelio tubárico, estos son los serosos, que son los más frecuentes. Una diferenciación endometrial, entonces hablamos de los endometrioides y de células claras, ¿sí? Si son bien diferenciadas o si no son bien diferenciadas. Y cuando se parecen al epitelio, al urotelio o epitelio transicional, ahí tenemos a los tumores de Brenner, ¿sí? Entonces, tumores ováricos serosos contienen un líquido acuoso macroscópicamente, son a menudo bilaterales, no tan frecuentemente como los otros, 10% son bilaterales, benignos 70%, malignos 20% y limítrofes 30%. Estos limítrofes actualmente se denominan carcinomas de bajo grado, ¿sí? Ok, tenemos entonces los tumores ováricos primero serosos benignos, vean, son quistes uniloculados o multiloculados simples que casi no tienen papilas y no tienen áreas sólidas y sus paredes son relativamente delgadas. Aquí hay una pequeña papilita, pero eso no nos dice que es maligno, ni siquiera borderline,
¿ya? Entonces, se llaman cistadenomas, que pueden ser cistadenoma seroso, mucinoso, en este caso serosos, porque estamos hablando de los serosos, ¿no? Y un tumor frecuente, cuando la pared es realmente rica en tejido fibrocolagenoso, entonces lo llamamos a este cistadenoma en particular como cistadenofibroma, por la cantidad de tejido fibrocolagenoso que tiene en sus paredes, ¿no? Vean ustedes, son quistes simples, ¿no? Estos son los quistes que hacen dudar, ¿hay que operar o no hay que operar? ¿No? Porque en los quistes complejos sí hay que operarlos, es mejor operarlos. Y esta es la imagen histológica. Este, por ejemplo, es un cistadenofibroma seroso. Vean, mucho tejido fibrocolagenoso y el revestimiento epitelial simple, de tipo seroso, ¿no? Entrecúbico, a veces cilíndrico, y pueden haber proyecciones papilares, pero no son complejas, simples, ¿sí? Las células no tienen atipia, son uniformes, no tienen pleomorfismo, no tienen mitosis, mucho menos mitosis atípicas, y lo más importante, además, no hay invasión del estroma ovárico. Tenemos otra muestra de un cistadenofibroma seroso papilar, porque hay papilas, pero las papilas son simples y el epitelio es sin atipia, carece de atipia. En cambio, estos son los tumores serosos malignos. Vean, tiene incluso siembras por fuera de la superficie ovárica. Hay amplias áreas sólidas, ¿sí? Este es un cistadenocarcinoma seroso, papilar, pero con múltiples áreas sólidas. Y puede haber necrosis, ¿no? Es el más frecuente carcinoma de ovario, este. Y esta es la imagen. Vean, comparen con el epitelio que era muy benigno en los cistadenomas, y en los cistadenocarcinomas muy maligno, ¿no? Tiene mucho pleomorfismo, discariosis, pueden haber cuerpos de samoma, y aquí se ve que está infiltrando el estroma. Este es el criterio más importante, porque los tumores de borderline, como vamos a ver después, bueno, ahorita aquí tenemos un cistadenocarcinoma seroso papilar, francamente maligno, muy complejo en su organización arquitectural, con áreas sólidas como esta, con cuerpos de samoma, ¿no? En cambio, este es el limítrofe o borderline o de bajo grado, que tiene también áreas muy papilares, pero hay que hacer múltiples cortes para ver lo más importante, ¿sí? Si hay o no invasión del estroma ovárico. Tienden a ser bilaterales hasta en el 30% de los casos, y son quísticos o mixtos, ¿no? Un poquito de áreas sólidas pueden tener, pero en general son quísticos y tienen papilas. Este es un cistadenocarcinoma seroso papilar de bajo grado, muy florido, ¿no? La mayoría son como estos, ¿no? Entonces es relativamente fácil ver cuál podría ser sospechoso de invadir el estroma y descartar ese evento, la malignidad verdadera, ¿no? Y esta es la imagen, vean, el epitelio es tan atípico como el del cáncer invasor, pero aquí no hay invasión del estroma. Sin embargo, hay mucha atipia, ¿no? Son pleomórficas, tienen mitosis y no hay necrosis. Pero lo más importante, no hay invasión del estroma, ¿sí? Los mucinosos son muy parecidos en sus características, suelen ser, sin embargo, en cuanto a los quistes, multiloculares, y en vez de un líquido seroso, tienen un líquido mucogelatinoso, ¿ya? También pueden ser benignos, malignos y limítrofes, ¿sí? Los benignos suelen ser quísticos, multiloculares, o sea, con múltiples cavidades, material viscoso y pegajoso en la luz y adherido a las paredes también, bilateralidad del 5%, y histológicamente están revestidos por una capa única de células cilíndricas secretoras de mucina con núcleos regulares sin atipias. Esto nos va a recordar mucho al epitelio endocervical, ¿sí? Los malignos, este es el benigno, ¿no? Quistes multiloculados, vean, son quistes simples, múltiples quistes o múltiples lóculos. A veces cuando se abre aquí parece que hubiera múltiples quistes, pero cuando se abre es un solo quiste con múltiples lóculos. Y el revestimiento mucoso, ¿no? Típico, bien organizado, polarizado, sin atipia, es benigno, ¿ya? Los malignos, en cambio, son más agresivos, tienen una supervivencia a los 5 años de apenas el 34%, se conocen
histológicamente como cistadenocarcinomas mucinosos, bilateralidad del 25%, ocurren en mujeres más jóvenes que los serosos, un pico etario de 35 años, suelen tener de gran tamaño. En su libro de Robbins hay un tumor mucinoso, ¿sí?, que pesa 40 kilos. Yo he tenido, justo en cuanto llegué de México, mi primer tumor ovárico fue el de una técnica de patología de la universidad, de la facultad, justo de la facultad, un cistadenocarcinoma mucinoso que lo califiqué como de bajo grado, pero pesaba 22 gramos, 22 kilogramos, 22 kilogramos, sí, 22 kilogramos, ¿ya? Son también como los benignos, quísticos, multiloculares, con material mucoso, viscoso, gelatinoso, pero tienen áreas sólidas. Y el revestimiento sigue siendo cilíndrico, con producción de mucina, pero con los núcleos amontonados. Esto se llama alteraciones de la polaridad arquitectural. Además, pleomorfismo, frecuentes mitosis y, lo más importante, como ya hemos dicho, invasión del estroma ovárico. Vean, esta es la característica de un cistadenocarcinoma mucinoso: amplias áreas sólidas, áreas quísticas y un carcinoma revestido por estas células columnares, mucosecretoras, que están invadiendo el estroma. Francamente atípico. Y los limítrofes, que tienen mucha mayor sobrevivencia, ¿no? 90% a 10 años, pueden ser bilaterales muy ocasionalmente y son muy parecidos a los cistadenocarcinomas mucinosos, pero lo más importante, repito, falta la invasión del estroma, ¿no? Los tumores endometrioides son también lo mismo, benignos, malignos y limítrofes. Los únicos relativamente frecuentes, porque son menos frecuentes que los serosos y los mucinosos, son los malignos, ¿ya? En cambio, los benignos son infrecuentes y los limítrofes también son infrecuentes. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hablar de los carcinomas endometrioides, que son los relativamente frecuentes. 20% de los carcinomas ováricos, bilateralidad mayor al resto, 40%. Y los de células claras, que ya hemos dicho que son una variedad de carcinoma endometrioide, tienen una supervivencia menor incluso que la del endometrioide, ¿ya? 40% solamente a 5 años. Los tumores mullerianos mixtos, que pueden acompañar al carcinoma endometrioide, y lo mismo que en el endometrio, son variantes de peor pronóstico, de mal pronóstico, y están formados por elementos epiteliales, o sea, tejido endometrial, endometrio atípico, endometrio neoplásico maligno, más estroma, ¿ya? Y en ese estroma puede haber un estroma fusocelular de tipo endometrioide, pero también puede haber cartílago, músculo esquelético, a veces hueso, ¿sí? Y esta es la típica imagen de un carcinoma endometrioide. Se parece a un endometrio hiperplásico o un adenocarcinoma del endometrio, ¿ya? Muy bien. Esos tumores que se parecen en cuanto a su revestimiento epitelial al urotelio son los tumores de Brenner, ¿sí? Estos no son tan quísticos, más bien son sólidos, y en el proceso infiltrativo sólido vamos a encontrar, justamente para llegar al diagnóstico, estos nidos de epitelio, nidos epiteliales de tipo transicional, epitelio o urotelio, ¿no?, asociado a un estroma fusiforme, que es el que prácticamente compromete la mayor parte del ovario en estos tumores, ¿sí? Por eso es que son sólidos. Tienen una superficie de corte firme, blanco-amarillenta, y el componente histológico epitelial con grados variables de atipia, ¿sí? Los hay benignos, los hay limítrofes y los hay malignos. Debo confesar que la mayoría de los que he visto son benignos. Y aquí está, este es un tumor de Brenner benigno, vean ustedes el estroma fusocelular de aspecto fibroblástico, aunque no necesariamente son fibroblastos, perdón, y el componente epitelial, vean, parece los nidos de von Brunn que se ven en la uretra prostática, ¿no? Aquí tenemos un urotelio que circunscribe estas luces bien nítidas, bien netas. Y aquí tenemos otra vez un urotelio
y aquí una luz. En medio de este estroma fuso celular dominante, aquí hay otro nido epitelial, recordando el urotelio. Bueno, saliendo de los tumores de origen epitelial, que son los más frecuentes, los que acabamos de describir, vamos a hablar ahora de los derivados del estroma y de los cordones sexuales, ¿no? Pueden ser funcionales o no funcionales. Si son funcionales, entonces segregan hormonas, entre las que más frecuentemente encontramos en los estrógenos, ¿no? Y por lo tanto pueden asociarse a hiperplasia o neoplasia endometrial, incluso cáncer endometrial, ¿ya? El estrógeno favorece el desarrollo del carcinoma de endometrio de tipo endometrioide, no se olvide, ¿sí? ¿Y cuáles son estos tumores del estroma y de los cordones sexuales? Tenemos entre los del estroma principalmente los fibromas, los tecomas, y entre los de los cordones sexuales los tumores de la granulosa y los tumores de Sertoli-Leydig, ¿no? Células de Sertoli-Leydig. Este es el aspecto de los tumores del estroma, ¿sí? Un aspecto sólido, homogéneo, blanco, amarillento, brillante, o puede ser blanquecino, puede ser más amarillento o menos amarillento. Si es fibrotecoma, tecoma, es más amarillento. Si es solamente fibroma, es más rosadito, tirado a blanco, rosa claro, rosa pálido, ¿ya? Pero como ven, son sólidos, ¿no? Los tecomas son estos más amarillentos, pueden ser bilaterales, la mayoría son benignos, ¿sí? Y pueden ser frecuentemente funcionales produciendo estrógenos y se manifiestan entonces por sus efectos secundarios a la producción de estrógenos, ¿sí? Son amarillentos, decíamos, por el alto contenido de lípidos que tienen en las células derivadas del estroma, ¿no? Que se llenan, se repletan de lípidos para producir estrógenos. Y tienen una superficie de corte fasciculada y arremolinada, firme, parecidos a los miomas uterinos, pero más amarillentos y menos firmes, menos fibrosos. Y en la histología lo que vamos a ver son células fusiformes del estroma ovárico, y en los fibrotecomas vamos a ver solapados de estructuras fibrosas con tecomatosas, ¿no? Las estructuras tecomatosas consisten en células gorditas cargadas de lípidos, por eso es que son hasta espumosas, ¿no? Tienen el origen ontogénico común. Aquí tenemos un tecoma típico, vean el color amarillento clásico de un tecoma ovárico, y aquí estas células espumosas cargadas de lípidos y de hemosiderina también. Los tumores de la granulosa pueden ser desde benignos hasta agresivos. Uno de los criterios que nos permite relativamente hacer la disquisición entre benignidad y malignidad es el tamaño, ¿ya? Los agresivos, o sea, los malignos, tienden a recurrir localmente y eventualmente a dar metástasis. Pueden ser pequeños y limitados al ovario, o pueden ser grandes, incluso extenderse por fuera del ovario, ¿sí? En este caso se sospecha más de malignidad, y en este caso se sospecha más de benignidad. Si son pequeños, benignos; si son grandes, malignos. No es un aforisma no muy estandarizado a todos, ¿no? La producción de estrógenos es muy alta, muy alta. El 75% de los tumores de la granulosa producen estrógenos, y por lo tanto hay efectos secundarios a este hiperestrogenismo. Son blandos, también ligeramente amarillentos por su alto contenido en lípidos, y claro, derivan histológicamente o histogénicamente de las células de la granulosa de los folículos ováricos. Por eso es que son de origen de los cordones sexuales, ¿no? Y esta es la imagen típica. Vean ustedes, tiene un patrón folicular pseudo rosetoide. Se ven estas pseudo rosetas o rosetas que pueden formar folículos también. Aquí tenemos, estos son los famosos cuerpos de Karl-Exner, ¿no? Cuando es así es fácil el diagnóstico. Son tumores de núcleos muy grandes en relación al citoplasma, pero en realidad las células son relativamente pequeñas e intermedias. Y si ustedes ven con atención los núcleos de estas células, van a recordar los granos de café, ¿ya? Eso nos ayuda a veces a los patólogos a hacer el diagnóstico de los tumores de la granulosa. Los núcleos con una hendidurita central o una
base central característica de los granos de café. Son sólidos, aunque dicen amarillentos, pueden tener un poco de hemorragia, depende del tamaño también, ¿no? Ahora veamos los tumores de células germinales. No son tan frecuentes proporcionalmente como los tumores de los testículos, ¿no? Donde hemos visto que los tumores de células germinales son las neoplasias más frecuentes en los testículos. Aquí no, solo constituyen el 20% de los tumores ováricos. También pueden ser benignos o malignos y su histología es similar a la de los testículos. O sea que estamos hablando de los seminomatosos, no seminomatosos, teratomas, etcétera, etcétera, ¿no? Empecemos a hablar de los teratomas quísticos benignos. Hay dos tipos de teratomas quísticos benignos, los denominados quistes dermoides, que derivan de una sola capa embrionaria, ¿no? Y que están revestidas por un epitelio que remeda la piel con epidermis y anexos cutáneos, folículos pilosos, glándulas sebáceas, sudoríparas, etc., ¿no? Este es el teratoma quístico benigno más fácil de diagnosticar como benigno. Son bastante frecuentes, fíjense, constituyen el 10% de las neoplasias ováricas, o sea que el 50% prácticamente de los tumores ováricos, ¿no? Son benignos. Un pequeño número de casos desarrolla transformación maligna. ¿En qué consiste este? En que el componente epitelial escamoso, estratificado y queratinizado sufre una transformación hacia un carcinoma epidermoide. Bilateralidad 10%, tamaño variable, hay grandes, hay pequeños, y claro, el revestimiento epitelial interno hacia la luz del quiste es una piel con anexos, simple y llanamente piel con anexos. Ustedes parece que estuvieran viendo piel en el microscopio, ¿ya? Aunque cuando tenemos otros elementos ya no hablamos de teratoma de quiste dermoide, sino hablamos de teratoma quístico verdadero, un teratoma quístico verdadero derivado donde hay elementos histológicos derivados de las tres capas embrionarias, ¿sí? Ectodermo, mesodermo y endodermo. Entonces podemos ver, entre los más frecuentes, dientes, hueso, epitelio respiratorio, incluyendo cartílago y todo lo que reviste al tracto respiratorio, tejido neural maduro, porque si es inmaduro hay que ver si podría ser maligno, músculo liso, tejido adiposo y todos los tejidos que ustedes se puedan imaginar. A veces también hay tejido tiroideo, y cuando este tejido tiroideo es mayoritario, entonces hablamos del estruma ovárico. Y esta es la imagen clásica de un teratoma quístico maduro, ¿no? Aquí hay muchos pelos, mucho sebo, suele ser quístico, como están viendo, sus paredes son delgadas, y en estas paredes es donde vamos a encontrar los elementos que hemos descrito, que acabamos de describir, ¿sí? Dientes, hueso, tejido, tracto respiratorio, sobre todo a nivel de lo que se conoce como el nódulo de Rokitansky, ¿ya? Que es de donde nacen todos estos elementos. Y aquí tenemos una imagen con cartílago, tejido adiposo, células espumosas que podrían ser epitelio renal, en fin, ¿no? Aquí tenemos estructuras tubulares, aquí tenemos un poco de tiroides, ¿ya? Si hay dominio de este componente tiroideo, hablamos del estruma ovárico. Los teratomas sólidos son muy raros, pueden aparecer en adolescentes, grandes, formados por diversos tipos de tejidos, epitelio escamoso, cartílago, músculo, mucosa respiratoria, tejido neural. También podemos encontrar tejido embrionario primitivo o incluso otros tumores de células germinales, como un teratoma inmaduro maligno, como un tumor germinal mixto maligno con tendencia a producir metástasis, ¿no? Tumor germinal con carcinoma embrionario, por ejemplo, mezclado. O hay casos donde solo hay tejidos maduros y el pronóstico es bueno tras la extirpación, mientras si hay tejidos inmaduros hay que sacarlo y vigilarlo. El estruma ovárico, les decía, es raro y es un teratoma en donde el tejido tiroideo maduro es el que se ve con mayor frecuencia. Un segundito, por favor. Voy a contestar, no sé qué es. Hola, buenas tardes. Carolina, estoy en plena clase. Es plena clase. Sí. En la mañana. Mañana en la mañana. ¿Ya? Ok. Chao, chao.
Creo que no he cerrado mi micrófono, ¿no? Salir de la llamada, no, no, no. ¿Dónde está mi presentación? ¿Se sigue viendo? Estábamos en el estrumo ovárico, ¿no? Sí, doctor, se ve. Sí, doctor. Ay, qué bueno. Es raro, les decía, y está formado prácticamente por tejido tiroideo maduro, en donde se ven folículos tiroideos, ¿ya? Entonces se considera un teratoma de una sola línea de diferenciación. Entonces, para decir estrumo ovárico, prácticamente solo tiene que ver como parte del teratoma tejido tiroideo maduro, ¿ya? Luego tenemos otros tumores germinales, que son muy parecidos a los del testículo. Los seminomas en el ovario se llaman disgerminomas, ¿sí? Son tumores que aumentan el tamaño del ovario y están sustituidos el parénquima ovárico por un tumor blando y blanquecino, muy parecido a lo que se ve en el testículo. Y las características histológicas exactas, seminoma. Lóbulos de células grandes, redondas, rodeadas por un conjunto de linfocitos en las trabéculas fibrocolagenosas, ¿no? Esta es la imagen de un macroscópica, no es muy característica ahí. Los tumores del saco vitelino también son infrecuentes, muy malignos, en menores de 30 años, grandes y necróticos, y claro, tienen un marcador tumoral muy específico, que es la alfa-1, la alfa-fetoproteína, ¿no? Que se detecta en sangre y se puede entonces seguir después de la extirpación de estos tumores, se puede hacer seguimiento de su evolución, si hay o no recidiva, por ejemplo, con esta alfa-fetoproteína. Es un excelente marcador tumoral prácticamente específico para ese tipo de tumor. Y los coriocarcinomas, que también son infrecuentes, son como en los del testículo, muy malignos y con tendencia a una diseminación hematógena precoz, ¿ya? Segregan hormona gonadotrofina coriónica que también es detectable en sangre y por lo tanto es un excelente marcador tumoral, ¿no? A nivel de la sangre. Los tumores metastásicos, por último, creo que es la última diapositiva, suelen ser de origen mamario o gastrointestinal. Y entre los gastrointestinales, estómago y colon, ¿sí? Son los tumores, los famosos tumores de Krukenberg, ¿sí? Metástasis de adenocarcinoma de células en anillo de sello, generalmente de origen gástrico, que estimulan una hipertrofia estromal. Y entonces ese estroma atrapa todas estas células malignas en el anillo de sello y a veces puede pasar inadvertido. Pero cuando es bilateral sobre todo y tiene un tumor gástrico o colónico o mamario conocido, entonces hay que sospechar fuertemente en un tumor de Krukenberg, ¿ya? Son bilaterales casi siempre. Y por último, otras neoplasias, como el linfoma de Burkitt, las leucemias agudas pueden afectar con frecuencia a los ovarios. Aquí tenemos justamente un tumor de Krukenberg. Vean, lateralidad, esa imagen homogénea. Si ven al microscopio, son tumores de células en anillo de sello. ¿Ok? Muy bien. Con eso hemos terminado por hoy y por el año nuestras presentaciones teóricas. ¿Ya? Esta sería nuestra última clase de teoría. Así que estén atentos a las fechas de los exámenes. ¿En qué quedó con el avance de materia del doctor Fernández? ¿Saben ustedes? ¿Alguien me puede decir? ¿Ya terminó? Notas de práctica. Ah, porque de teoría no, pues no. Tiene que... Falta el tercer parcial y el final. Y después la segunda instancia. Bueno. Este año debe estar bonito el doctor Fernández. Ojalá no las haya aplazado a nadie. ¿Sí? No creo, no creo. Bueno, entonces hemos concluido entonces el temario, tanto el doctor Fernández como yo, y seguimos con nuestras prácticas hasta que nos digan la fecha del tercer parcial y del final, que todavía no hay, ¿no?
Perfecto, okidoki. Entonces, en cuanto sepamos, tenemos que dar los exámenes prácticos también. Ok, luego nos checamos más tardecito, no mañana, con mis prácticas, con mis estudiantes de práctica. Y el próximo miércoles, pues ya no, directamente en la práctica con mis estudiantes, con mis grupos prácticos. Adiós, adiós. Muchas gracias, doctor. Gracias.